Hola. Vamos a corregir unos ejercicios de un examen que hice de primero de la ESO. Para empezar este primer ejercicio tenemos unas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números enteros. En el primero, en el A, tenemos, como podemos ver, unas restas y sumas. Lo más sencillo aquí es primero quitar los paréntesis aplicando los signos. Entonces, para empezar, el 5 podemos poner simplemente más 5 sin paréntesis. Para el 3, como tenemos un menos delante, menos más, cambia el signo, es menos 3. El tercer número tenemos un menos 7, pero con un menos delante, menos es más 7. Y el menos 2 tiene un más delante, por lo tanto se queda simplemente igual. Los que tienen un menos delante del paréntesis se cambia el signo y el resto se copia como está. Ahora a continuación, lo más sencillo es sumar los dos números que tienen un signo positivo, más 5 más 7 es más 12, y los dos números que tienen un signo negativo delante, pues simplemente los sumamos también y ponemos negativo, menos 5. 3 más 2 es 5. A continuación efectuamos esta resta. Más 12 menos 5 es 12 menos 5 da más 7 o simplemente 7. Muy sencillo. El ejercicio B tenemos una multiplicación. Como vemos es menos 3 por más 4 por menos 2. Entonces lo primero es multiplicar. Empecemos por multiplicar los dos primeros números. Menos 3 más 4. Menos por más, menos. Y 3 por 4, 12, que se multiplicará por el siguiente número que aún no hemos usado. Ahora, menos 12 por menos 2 es menos por menos, más, y 12 por 2, 24. En resumen, más 24, que no hace falta poner el signo más. 24. Como podemos ver, también es simple. El ejercicio C tiene corchetes y paréntesis, así que hay que hacer primero los corchetes. Primero haremos el corchete y luego el segundo corchete. El primer corchete tenemos una división de dos números que son positivos. Positivo entre positivo me dará positivo. Y 12 entre 3, 4. Entre los dos corchetes tenemos un punto que indica multiplicación. Y el segundo corchete tenemos más 2 menos 4. Estamos realizando este corchete. Menos 4 es más 4. Esto es lo mismo que más 2 más 4, porque menos 4 es más 4. Menos, el menos cambia el siguiente signo de menos. Recordemos que menos es más. Menos más es menos. Mientras que más es más y más menos es menos. Hay que recordar estas instrucciones, estas reglas de signos. Bien, continuamos. Ahora el primer corchete más 4 lo dejo como estoy y el segundo pues termino de efectuar la suma. 2 más 4, 6. A continuación multiplicamos. Más 4 por más 6, más 4 por 6, más 24, o sea, 24. Y esa es la solución a este primer ejercicio. Pasamos al segundo. Bien, el segundo ejercicio es una resta y suma de fracciones y números.
Entonces, lo primero que hay que hacer es reducir todos a común denominador. Entonces, construiremos 4 fracciones, de manera que cada una de estas fracciones y el número, el 1, también se va a convertir en una fracción, cuyo denominador será el mínimo común múltiplo de los denominadores. El mínimo común múltiplo de 2, 6 y 9 se puede hacer fácilmente cogiendo el mayor, el 9, e ir probando si es divisible entre los otros dos, tanto ese número como sus sucesivos múltiplos. Por ejemplo, el 9 es divisible entre 2, no. Pues, aunque y entre 6 tampoco. Pruebo el doble de 9, 18. ¿18 es divisible entre 2? Sí. ¿18 es divisible entre 6? Sí. Por lo tanto, el 18 es el mínimo común múltiplo. En cuanto encuentre un número en la tabla del 9 que sea divisible entre los 3, ese es el mínimo común múltiplo. Lo sitúo debajo de cada fracción. Fijaos que he puesto 4 fracciones por un número, 2 números, 3 números, 4 números, incluido el 1. El 1 se tiene que convertir en una fracción con un 18 en el denominador, así que será 18 entre 18, porque 18 entre 18 da 1. Simplemente multiplicamos 18 por 1 y eso es lo que se pone en el numerador. La segunda fracción, esta de aquí, vamos a dividir 18 entre el denominador, es decir, entre 2. 18 entre 2 da 9. 9 por el numerador, 9 por 3, 27. A continuación, 18 entre 6, 3. 3 por 5, 15. Y por último, 18 entre 9, 2 por 2, 4. Bien, ya tengo los 4 números, 3 fracciones y un número entero, convertidos en 4 fracciones equivalentes con el mismo denominador. Ahora ya puedo poner una única fracción con ese denominador 18 y arriba en el numerador puedo copiar todos los numeradores. A continuación, ese numerador lo sumo. Evidentemente, todos los elementos del numerador los sumo. Como hay dos que son positivos, 18 más 4, pero voy a primero a sumar esos dos, 18 más 4, 22. Y los dos que son negativos los voy a sumar entre sí, 27 más 15, está 42. Y ahora resto los dos del numerador, resto 22 menos 42, que al restar un número menos otro más grande, uno positivo menos otro mayor que él, lo que se hace es restar el 42 entre menos el 22, que da 20, y se pone el signo del mayor. Es decir, siempre que tengo una resta, lo resto y pongo el signo del mayor. Es una regla mnemotécnica para poder hacerlo fácilmente. Bien, hemos acabado. No. A continuación hay que simplificar la fracción. En este caso, podemos poner el menos fuera porque es menos entre más, arriba y abajo, da menos, y la fracción podemos simplificarla dividiendo numerador y denominador entre el mismo número. En este caso se puede dividir ambos entre 2 y da en el numerador 10 y en el denominador 9. Muy bien, vamos a pasar al problema. El ejercicio tercero es un problema. Dice así: los pasajeros de un avión se reparten de la siguiente forma. El 30% son mayores de 50 años, el 40% están entre 30 y 50 años, el 20% tienen entre 15 y 30 años y el resto son menores de 15 años. El avión transporta 190 personas. ¿Cuántos pasajeros hay en cada grupo de edad? Y si hay 100 mujeres, ¿qué porcentaje de mujeres viajan en el avión? Así que para empezar, ¿cuántos pasajeros hay en cada grupo de edad?
El primer grupo de edad son los mayores de 50 años. Mayores de 50. ¿Y cuántos son? Mayores de 50 años me ha dicho que son el 30%. ¿30% de qué? ¿De qué cantidad? De los que transporta el avión, que son 190 personas. 30% de 190. Hay que saber calcular el 30% de 190. Es decir, multiplico 190 por 30 y lo divido entre 100. Y una vez efectuada esta multiplicación, el resultado que da es 57 personas. Luego el siguiente grupo de edad es entre 30 y 50. Es decir, de 30 a 50. Y me dice que es el 40%. Por lo tanto, tendré que calcular el 40% de 190, que igual que antes es 40 por 190 entre 100, que da 76 personas. A continuación, el siguiente grupo es el grupo de menores de 15 años, que es el resto. El resto. Es decir, que si habían 190, le resto 57, le resto también 76, tendré ¿cuántos quedan? 190 menos 57 mayores de 50 y menos 76, que son entre 30 y 50 años, me salen otros 57. Por último, me piden si hay 100 mujeres, ¿qué porcentaje de mujeres viajan en el avión? Pues tenemos que son 100 de 190 en total. Y para calcular el porcentaje simplemente hay que dividir 100 entre 190 y el resultado multiplicarlo por 100. Nuevamente, siempre se divide la cantidad que tengo entre la cantidad total y lo que da por 100. Y esto da 52,6%. El resultado será en tanto por ciento. Y ya está, y así acabamos el ejercicio. Número 3. Bien, pasamos al ejercicio número 4. Descompone en factores 48 y 64 y haya el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Bien, hay que descomponer el 48 en factores. Recordemos que para ello hacemos una rayita vertical y al lado ponemos divisores primos del 48, números primos que puedan dividir al 48. En este caso el menor número primo es 2, porque como es par es divisible entre 2. 48 entre 2 da 24, que como es par vuelve a ser divisible entre 2. Queda 12, que como es par vuelve a ser divisible entre 2. Da 6, como es par vuelve a ser divisible entre 2. Da 3. El 3 no es par, solo es divisible entre 3 y da 1. Entonces ya tenemos que el 48 se descompone en, como tenemos aquí a la derecha 4 doses, se convierte en 2 elevado a 4 por 3, porque solo tenemos 3. Esta es la descomposición del 48. El 64 se descompone de manera similar. 64 como es par dividido entre 2 da 32, que como es par vuelvo a dividir entre 2, da 16, es par dividido entre 2, da 8, sigue siendo par dividido entre 2, da 4, es par dividido entre 2, da 2, es par dividido entre 2, da 1, ya he terminado.
Así que ahora el 64 se me ha convertido en 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6 doses. Pues 2 elevado a 6. Esta es la descomposición en factores de esos dos números. A continuación podemos hacer ya el mínimo como múltiplo y el máximo como divisor. El mínimo como múltiplo se hace cogiendo todos los factores comunes y no comunes de estas dos descomposiciones con el mayor exponente. O sea que los factores son el 2 y el 4, y el 3, perdón, que son las bases. El 2, el 2 y el 3. Así que ponemos 2 por 3. Y lo elevamos al mayor exponente que aparezca en la descomposición. El 2 aparece elevado a 4 aquí y elevado a 6 aquí. Por lo tanto lo elevo a 6. Y el 3 solo está elevado a nada, a 1. Pues lo dejo como está. Y ahora calculamos 2 elevado a 6 por 3. Hacemos el cálculo. 2 elevado a 6 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 6 doses multiplicados. Que ya lo tengo hecho. Era 64. 2 elevado a 6 era la descomposición de 64. Bien, eso se multiplicará por 3 y eso da 192. Ese es el mínimo común múltiplo. Y para el máximo común divisor, cojo solo los factores comunes, los que coinciden. El 64 tiene solo el factor 2 y el 48 tiene dos factores, el 2 y el 3. ¿Y cuál coincide? Pues coinciden en el 2 únicamente. Y lo elevo al menor exponente. Aquí está elevado a 6, aquí está elevado a 4. Por lo tanto, pongo esta vez el menor, no el mayor. Y realizo el cálculo. 2 elevado a 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Ese es el máximo común divisor. Bien, aquí vamos a hacer el ejercicio 5. Lo he copiado aparte. El A es esta ecuación, 2x más 7 igual a x más 14. Es un ejercicio de álgebra. Las ecuaciones son álgebra. Entonces esta ecuación que tenemos aquí, para resolverla vamos a aplicar el método de pasar términos hacia un lado y a otro del igual. Entonces vamos a dejar a la izquierda del igual las x y a la derecha los números sin x. Entonces copiamos el 2x que ya está a la izquierda del igual y ahora la x que está a la derecha pasará a la izquierda cambiada de signo. Como no tiene ningún signo, pues se considera que es positiva y cambiará a negativo. Copiamos el igual. A la derecha tenemos el 14, lo voy a copiar tal y como está. Y el más 7 que está a la izquierda del igual pasará a la derecha como menos 7. A continuación efectuamos las sumas y restas que hay a cada lado del igual. A la izquierda tenemos 2x menos x. Pues 2x menos x es como si a 2x le restamos una x. Como si a 2 patatas le restamos una patata. Pues que nos queda una x. Que no es necesario poner el 1, pero bueno, lo pondré de momento. Y a la derecha que tenemos más 14 menos 7, es decir, 14 menos 7, que es 7. Y bueno, una x es simplemente x. Por lo tanto, x vale 7. Y con esto terminamos el ejercicio A. Hacemos sitio. Copio el B. El ejercicio B se parece al A, pero además tiene un paréntesis. Tenemos un número y un paréntesis. Entonces, como primer paso, copiamos el resto y efectuamos esa operación que es el 2 multiplicado por el paréntesis. Y digo multiplicado porque cuando entre un número y un paréntesis no hay nada, siempre tenemos que pensar que hay una multiplicación. Entonces, menos 2. Vamos a efectuar esta operación. Menos 2
por, imaginamos que hay un por, y multiplicamos. Menos 2 por x da menos 2x. Y menos 2 por más 4, porque el menos 2 se multiplica por la x y por el 4. Menos 2 por más 4, menos por más menos, 2 por 4, 8. El resto se copia tal y como está. Bien, ahora tenemos una ecuación sencilla como la primera, como la del apartado A. Dejamos las x a la izquierda y los números a la derecha. Así que a la izquierda dejo el menos 2x y el menos 4x pasará al otro lado sumando. Dejo a la derecha el 3 y el 5 pasa a la derecha restando. Como no tiene ninguna operación delante, se considera que es una suma, pasa restando. El menos 8, que está restando, pasará sumando. A continuación, sumamos las x. Menos 2x más 4x, lo que hago es hacer la operación menos 2 más 4 y copiar la x. Delante de la x pongo el resultado de menos 2 más 4. Menos 2 más 4 da 2. Y a la derecha, pues hacemos esa suma y resta de números. 3 menos 5 es menos 2. Vamos a hacerlo por partes. 3 menos 5 menos 2. El resto lo copio. Ahora, menos 2 más 8 da 6. Como hemos dicho antes, se restan y se pone el signo del mayor. A continuación, quiero dejar la x a solas, así que a la derecha copio el 6 y el 2, que no tiene ninguna operación, se supone que está multiplicando, así que pasará dividiendo. Y por último, divido 6 entre 2, 3. Y 3 es el resultado de la x. Y ya está. Pasamos al ejercicio 6, que contiene dos ecuaciones con denominadores. La primera ecuación tiene un solo denominador, entonces es muy simple. Cuando tenemos un solo denominador, simplemente hay que multiplicar toda la ecuación por ese denominador. Con lo que obtenemos es que la primera fracción se multiplica por 3, el siguiente número también se multiplica por 3, 1 por 3 es 3, y el siguiente número, que es 3, también se multiplica por 3, 3 por 3, 9. Esta primera parte no la he operado directamente, lo he dejado indicado para que veamos lo que hay que hacer ahora. A continuación lo que se hace es que este 3 que está aquí multiplicando se divide entre el 3 del denominador. 3 entre 3 da 1. 1 por x y el resto lo copiamos. 1 por x es x. Y el menos 3 lo pasaremos al otro lado. A la derecha tenemos el 9 y el menos 3 que tenemos aquí está restando, el 3 pasa sumando. Con lo que el resultado es que x vale 9 más 3, 12. Y ya está. Pasamos a la siguiente ecuación. La siguiente ecuación tiene dos denominadores, entonces el primero que hay que hacer en esta ecuación de aquí abajo es hallar el mínimo común múltiplo de esos dos denominadores, de 4 y de 3. Mínimo común múltiplo de 4 y de 3, es 12. En este caso simplemente es la multiplicación de ambos. Es un múltiplo común de los dos. Simplemente cogemos la tabla del 4 y vamos probando a ver cuál es divisible por 3. 4 por 1 es 4, no es divisible entre 3. 4 por 2, 8, 8 no es divisible entre 3. 4 por 3, 12. 12 sí que es divisible entre 3, pues ya está, es el 12. Así que ahora multiplicamos toda la ecuación por ese mínimo común múltiplo, por 12. Lo voy a dejar indicado en todos los pasos. Multiplicamos el 12 por la primera fracción, 3x partido 4. Multiplicamos el 12 por el 1,
dejamos el signo menos y multiplicamos 12 por 1. Aquí a la derecha del igual multiplicamos el 12 por el 12 y también multiplicaremos el 12 manteniendo los signos tal y como están. A continuación efectuamos las operaciones. En este caso efectuamos una división, 12 entre 4, 3, que se multiplicará por el 3x. Luego tenemos menos 12 por 1, que es 12. A la derecha 12 por 12, que es 144. Y a continuación volvemos a dividir 12 entre 3, que da 4. Ahora seguimos operando. En este lado tenemos 3 por 3x, que da 9x. Ya podemos ir pasando a la izquierda las x. Este menos 4x de la derecha puedo pasarlo a la izquierda como más 4x. Y a la derecha me quedará el 144 y el menos 12, que lo paso sumando, porque como está restando, pasa sumando. Bien, a partir de aquí tenemos que 9x más 4x son 13x y 144 más 12 son 156. Pasamos el 13 dividiendo 156 entre 13 y si hay suerte esta división da exacto, como así es, y da 12. Si es divisible lo dividimos y da 12. Y esta es la solución. El ejercicio 7 lo he copiado aquí. He copiado el dibujo y pide hallar la altura de este triángulo. Un triángulo isósceles. En este triángulo, el tramo que va de aquí a aquí, esta zona que acabo de marcar de negro, medirá la mitad de la base, es decir, medirá 5 centímetros. Por lo tanto, digamos que tengo un triángulo rectángulo aquí. Voy a dibujar ese triángulo rectángulo aparte para que se vea mejor. En ese triángulo rectángulo tenemos que este lado mide 26, este lado mide 5 y este lado es el que quiero saber, es la altura. Pues bien, 26 es la hipotenusa. Es el lado más largo de un triángulo rectángulo. 5 es un cateto. Y x en este caso es el otro cateto del triángulo rectángulo. Si conocemos el teorema de Pitágoras, nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso, la hipotenusa 26 al cuadrado será igual a un cateto que es 5 al cuadrado más el otro cateto que es x al cuadrado. Con esto tenemos una ecuación que podemos resolver. ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Pues haciendo primero los cálculos. 26 al cuadrado es 26 por 26. Queda 676. 5 al cuadrado es 5 por 5. Queda 25. A continuación podemos hacer como en una ecuación normal y corriente. Pasamos el 25 al otro lado, restando. 676 menos 25 igual x cuadrado. Efectuamos la resta, 651, que eso será x cuadrado. Y por último x será la raíz cuadrada de 651, que es 25,5.
para una raíz tan complicada, pues les digo que me pidan el resultado y yo les lo calculo con la calculadora. Bien, este es el ejercicio 7. Vamos a pasar a los... El ejercicio 8 pide calcular el perímetro y el área de estas figuras. Empezaremos por la primera figura, que es un romboide, y bien, su área es base por altura y su perímetro es la suma de todos sus lados. Empecemos por el perímetro. El perímetro de una figura es la suma de todos sus lados. En este caso, este lado y este otro son paralelos e idénticos, miden los dos 10, y este lado de aquí, que es todo esto, y este de arriba también miden lo mismo, así que será 10 más 10 más 16 más 16, es decir, que el perímetro es 10 más 10, 20, 20 más 32, 52 centímetros. Hay que poner siempre el perímetro en unidades de longitud. El perímetro siempre tiene que estar en unidades de longitud. En este caso, centímetros. Veamos ahora el área. El área de un romboide es base por altura. En este caso la base es 16 y la altura es 8, la línea de puntos. Así que multiplicamos 16 por 8. En este caso esto da 128 centímetros cuadrados. Las unidades para la superficie son unidades cuadradas, centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, en este caso centímetros cuadrados. La siguiente figura es un octógono, un polígono regular de 8 lados, así que el perímetro, como todos los lados son iguales, y tengo que un lado mide 3, pues será 8 lados por 3, 24 centímetros. Este es el perímetro. Y el área, recordemos la fórmula, era perímetro por apotema entre 2. El perímetro ya lo hemos calculado, 24, por la apotema, que es la línea de puntos, que en este caso mide 3,6 entre 2. Esto se calcula y da 43,2 centímetros cuadrados. Ya tenemos el perímetro y el área de la segunda figura. Pasemos a la tercera. Este lado y este lado son idénticos y ambos miden 37. Entonces el perímetro es la suma de todos los lados, que es la parte de abajo, la base mayor, que es 92, más la parte de arriba, 68, más 37 de un lado, más otra vez 37 del otro lado. Y esto sumado da 234 centímetros. Ese es el perímetro. Y el área o superficie, que es lo mismo, en un trapecio el área es, recordemos, base mayor más base menor entre 2 por la altura. En este caso, base mayor 92 más base menor o tapa, que es la de arriba, 68, entre 2 por la altura, que es la línea de puntos, 35. Efectuamos los cálculos. Da 2.800
centímetros cuadrados porque todo está en centímetros. Y ya está. Bien, el ejercicio 9 dice: un peregrino ha realizado la tercera parte de su camino a pie, 2/5 a caballo. ¿Cuánto le queda para completar los 300 kilómetros de su recorrido? Pues vamos a ver. Primero calculemos los 2/5 de 300. Eso se hace multiplicando 2/5 por 300. Se multiplica por el numerador simplemente el 300 por 2, que da 600, y no se multiplica por el denominador. Se efectúa la división 600 entre 5 da 120 kilómetros. Esto es lo que ha recorrido a caballo, porque eran 2/5 a caballo. Tenemos además la tercera parte a pie, pues calculamos 1/3 de 300. 1/3 de 300 a simple vista se ve que es 100, pero hagámoslo paso a paso. 1/3 por 300. Es decir, multiplico el 1 por el 300. Y divido 300 entre 3 y me da 100 kilómetros a pie. ¿Cuánto le queda por recorrer para completar los 300? Eso es lo que me piden. ¿Cuánto le queda? Pues le queda los 300 que tenía menos 120 y menos 100. Efectúo esa resta, lo que es lo mismo que 300 menos 220. Y esto me da 80 kilómetros. Eso es lo que le queda. Le queda 80 kilómetros por recorrer. Un problema sencillo. El último problema que puse en este examen fue el ejercicio 10. Con 10 kilogramos de pienso se alimentan 65 gallinas durante 15 días. ¿Cuántos kilogramos de pienso son necesarios para alimentar 150 gallinas en ese tiempo? Es una regla de 3, directa. Con 130 kilogramos se alimentaron 65 gallinas. Y me preguntan que cuántos kilogramos necesito para alimentar 150 gallinas. Es una regla de 3 directa. ¿Y cómo se resolvían las reglas de 3 directas? Se puede hacer directamente. 130 por 150 entre 65. Se aplica la regla y ya está. Pero bueno, vamos a hacerlo paso a paso planteando una ecuación. Se divide 130 entre x, tiene que dar lo mismo que 65 entre 150. Si ahora multiplicamos en cruz, 130 por 150 tiene que dar lo mismo que x por 65. Es decir, que x será igual, paso 65 dividiendo, a 130 por 150 entre 65. Se puede plantear directamente. 130 por 150 entre 65. Se efectúa estos cálculos y da 300 kilogramos de pienso. Esa es la solución. Los problemas siempre hay que poner unidades. Bien, y ya está. Y bien, espero que esto sirva para repasar, para practicar, para aprender.